A comienzos del siglo XX, las grandes navieras europeas competían por construir los transatlánticos más imponentes, lujosos y veloces. Aquello era símbolo de una época de optimismo industrial y ambición sin límites. Esos gigantes de acero se convirtieron a su vez en escenarios para la alta sociedad, o más concretamente, en hoteles flotantes para servir a una creciente clase media de viajeros. En esa vorágine de viajes marítimos trabajaba Violet Jessop, una joven camarera de a bordo que acabó vinculada a ni más ni menos que a 3 de los mayores accidentes navales de su tiempo. Una historia que nos permite explicar cómo funcionaban estos barcos, qué papel desempeñaban sus trabajadores y cómo evolucionó la industria naval en los primeros años de este siglo. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. A comienzos del siglo XX, el transporte marítimo de pasajeros atravesaba una fase de expansión sin precedentes. Las grandes potencias europeas, en especial el Reino Unido, competían por dominar las rutas transatlánticas que conectaban Europa con Estados Unidos y Canadá. Aquella no era una cuestión de velocidad, sino de estabilidad y prestigio. Las navieras pronto entendieron que el futuro consistía en construir barcos más grandes para transportar a miles de personas en un solo viaje. Y lo más importante, diferenciar por clases sociales a sus pasajeros. El resultado fueron barcos que reflejaban la sociedad de la época, con salones de lujo, comedores monumentales, bibliotecas, piscinas y, en contraste, servicios de viaje para la tercera clase que migraba desde Europa en busca de nuevas oportunidades. La confianza en la ingeniería naval del momento era enorme. Se asumió que el tamaño, la compartimentación y los materiales habían conseguido reducir los riesgos a mínimos aceptables. Sin embargo, aquella visión condicionó, y de qué manera, los protocolos de seguridad. Dentro de esta nueva lógica surgió la clase Olympic, promovida por la compañía White Star Line. Apostaron por buques colosales diseñados para confort, más que para récords de velocidad. Y aquí surgieron varios nombres que nos sonarán: el Olympic, el Titanic y el Britannic. Eran el reflejo de una forma de entender el progreso basado en la escala y sofisticación técnica. Por eso, trabajar en uno de estos barcos era integrarse en una estructura laboral rígida, jerarquizada y exigente. Allí, camareras, fogoneros, cocineros, enfermeras y oficiales cumplían funciones específicas, separados de pasajeros y con un rol crucial para que el enorme sistema funcionara. En aquel entorno profesional desarrolló su carrera Violet Jessop. Nació en 1887 cerca de Bahía Blanca, en Argentina. Su familia, de origen irlandés, se dedicaba al cuidado de la ganadería ovina y su infancia estuvo marcada por la enfermedad y la precariedad, llegando incluso a padecer tuberculosis. Tras el fallecimiento de su padre, se trasladaron a Inglaterra. Allí su madre comenzó a trabajar como camarera en barcos de pasajeros hasta que cayó enferma. Violet pronto asumió la necesidad de incorporarse al mercado laboral. Y de hecho, pese a su juventud, consiguió un empleo como camarera de barco gracias al dominio de idiomas y la experiencia indirecta de observar trabajar a su madre. En 1911 fue asignada al RMS Olympic, el mayor barco del mundo en ese momento. Y aquí es donde ocurre su primer contacto con un accidente naval. El Olympic había pasado su periodo de pruebas y estaba ya en servicio cuando sufrió una colisión con el buque de guerra HMS Hawke, cerca de la isla White. El accidente, sin víctimas mortales, causó daños estructurales importantes. Jessop describió en sus memorias el impacto como brusco, pero no especialmente dramático. Y esto es clave porque se entiende cómo la tripulación confiaba ciegamente en la solidez del barco. De hecho, el Olympic volvió al servicio y Violet continuó trabajando con total normalidad. En 1912, un año después, fue transferida al RMS Titanic, el segundo buque de la clase y que concentró una atención mediática sin precedentes. El barco zarpó de Southampton en 1912 con más de 2.000 personas a bordo. Este viaje inaugural implicaba una presión extra para la tripulación, ya que todo debía funcionar sin errores visibles. Y así fue, pero el destino del Titanic cambió la noche del 14 de abril, cuando el casco del barco chocó con un iceberg. Violet se despertó por la vibración del impacto y de forma inmediata se le ordenó subir a cubierta y tranquilizar a los pasajeros, sobre todo a los extranjeros que no hablaban inglés. En la evacuación, Jessop fue asignada al bote número 16. Allí, un oficial le entregó a un bebé para que lo protegiera durante el descenso y la espera en el mar. Nunca supo quién era la madre ni qué ocurrió con el niño,
Ella simplemente permaneció en el bote hasta que fue recogida y rescatada por otro barco, el Carpathia. A diferencia de muchos relatos posteriores, Violet no describe escenas heroicas ni dramatiza la experiencia. Se limitó a relatar las órdenes recibidas, la confusión general y la sensación de frío extremo. Y como si esto no fuera motivo suficiente, tras llegar a Nueva York y regresar a Inglaterra, decidió continuar trabajando en el mar. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los grandes buques pasaron a desempeñar funciones militares y sanitarias. El Britannic, tercer barco de la clase Olympic, fue reconvertido en buque hospital y Violet se alistó como enfermera voluntaria hasta embarcarse en él en 1916. Ese mismo año, mientras navegaba en el mar Egeo, el barco chocó con una mina alemana. La explosión provocó daños irreparables y el rápido hundimiento del buque. Durante la evacuación, algunos botes fueron arriados mientras las hélices giraban, generando un efecto de succión letal. Violet se encontraba en uno de esos botes. Afortunadamente fue rápida y para evitar el peligro saltó al agua. Con muy mala fortuna se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Aún así, fue rescatada de nuevo y una vez recuperada pudo rehacer su vida normal. Eso sí, años más tarde descubrió que tuvo una grave lesión craneal que no llegó a diagnosticarse en aquel momento y que no pasó a mayores. Después del fin de la Primera Guerra Mundial, continuó trabajando para distintas compañías navieras y participó en otros cruceros alrededor del mundo durante los años 20 y 30. Nunca se casó ni tuvo hijos. Tras retirarse en 1950 e instalarse en una zona rural de Inglaterra, murió en 1971 a los 83 años de edad. La historia de Violet Jessop la conocemos gracias a unas memorias escritas años antes de su muerte y publicadas de forma póstuma. La suya es la historia que nos cuenta la vida de una trabajadora que vivió de primera mano el auge de los grandes buques en el siglo XX. Eso sí, desde la normalidad de la rutina laboral y no desde el relato épico que estamos acostumbrados a escuchar. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.